Entonces, la interpretación que tiene el gobierno federal en cuanto a este tema no son actos terroristas o de terrorismo, sino el concepto internacional, Bueno, o lo quiere minimizar el Estado. no es que querramos minimizarlos, pero pues desde luego hay una estrategia del gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Ya verán ustedes, conocerán las cifras el próximo día 20. Hay una baja en la incidencia delictiva, pero pues cuando se combate a la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, pues hemos seguido de cerca y lo seguiremos haciendo lo que ocurre en México, particularmente en estos últimos días. Estamos siguiendo de cerca la conferencia del Gabinete de Seguridad que dio pues el gobierno de la República en México con motivo de los últimos acontecimientos en varios estados del país. Estamos hablando de sucesos que han impactado de manera fuerte al estado de Jalisco, al estado de Guanajuato, al estado de Baja California, por supuesto Chihuahua, algunos acontecimientos en Michoacán, en fin, todo esto que tiene que ver con acciones criminales que siembran temor o terror, como lo queramos ver, en la población que se ve afectada de forma directa y que envían un mensaje y una señal que debe ser analizado. En la conferencia de la que hablamos también el día de ayer, el gobierno mexicano pues señala que esto no es terrorismo, que en todo caso es propaganda y que la estrategia del gobierno mexicano está funcionando de tal manera que han logrado exitosos operativos y han logrado pues golpes importantes, especialmente en las últimas fechas, asunto que ha generado reacciones del propio crimen organizado. Estamos frente a esto, estamos frente a una realidad en México que ha durado demasiados años en términos de criminalidad, de violencia, de expresiones y de existencia del crimen organizado y sus vertientes. En este 2022, bueno, pues tenemos ahora estos últimos acontecimientos que nos obligan a detenernos con los especialistas. Por eso le aprecio mucho al doctor Edgardo Buscaglia que nos haya permitido enlazarnos con él hasta donde se encuentra en este momento para poder hablar con alguien que es un académico, el académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York, es presidente también del Instituto de Acción Ciudadana en México y miembro fundador de Safe Democracy, una organización hemisférica que filantrópicamente asesora a países en las Américas para la consolidación de sus democracias y que, por cierto, acaba de hacer un pronunciamiento al respecto, cosa que le pido al doctor Buscaglia comentemos también en este programa. Bienvenido, Edgardo. Gracias por estar aquí y conversar con nosotros. Un placer, Carmen. Saludos. Estamos frente a esto, Edgardo. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿Qué es lo que dice Safe Democracy cuando se ven cosas como las que acabo de a pinceladas, a grandes brochazos describir aquí? ¿Qué están viendo? ¿Qué estás viendo? Bueno, te comento lo que dice Safe Democracy, que está formado por muchos colegas, entonces ese comunicado refleja la opinión de colegas y no solo la mía. Lo que sucede hoy en México es producto de la madurez del crecimiento de la delincuencia organizada, que no se ha combatido y no se ha prevenido, no se ha combatido ni se le ha aplicado mecanismos de prevención social desde hace 3 décadas. Y cuando digo 3 décadas me refiero a el periodo del presidente Zedillo también, no solamente Fox, Calderón, Peña Nieto. México venía de un autoritarismo, de un partido único de Estado que gestionaba a la delincuencia organizada mexicana, al cartel de Guadalajara y otros, los gestionaba como hace hoy el gobierno del Estado chino, los gestionaba como instrumento del Estado mexicano. Era un Estado mafioso, el mexicano autoritario, con un partido único, y la delincuencia organizada en esa época se cuadraba. Hay muchos autores que describen esto, como Carlos Flores, un gran autor mexicano que ha escrito libros como Historia de Polvo y Sangre. Y cuando México marchó hacia lo que pretendió ser una democracia y no lo es, México comenzó, obviamente se terminó el partido único de Estado, el monopolio del PRI, y la delincuencia organizada quedó suelta y a sus anchas.
sin cuadrarse ante el Estado como hacía antes. Y a partir de ahí comenzó un proceso de aprendizaje de violencia mafiosa que comenzó con Zedillo, después fue creciendo con Fox. Es gradual, no es del día a la noche que desaparecen 100.000 personas. Es un proceso gradual de aprendizaje donde el Estado nunca instaló instituciones antimafia como las de Italia, como las de Brasil o Colombia, nunca le puso límites a la delincuencia organizada mexicana, sea el cartel de Sinaloa o sea el cartel de Jalisco, y esta delincuencia organizada comenzó a hacer metástasis, como el cáncer, en el tejido social, en el tejido político, en el tejido económico del sector privado legal y en el tejido de sociedad civil, donde tienen pantallas de sociedad civil repartiendo comida, vacunas, desinfectantes y se adueñan de la población. Ese es el producto de la madurez de la delincuencia organizada mexicana, que va creciendo sin límites y se va apoderando de cada vez más vastos territorios. Recordarás que en tu programa hace muchos años te señalé que más de la mitad de los municipios estaba siendo capturado por el cartel de Sinaloa principalmente. Hoy es más del 95% de los municipios que ha sido capturado por ya sea el cartel de Jalisco o el cartel de Sinaloa, y en menor medida por carteles unidos, ¿no? de Michoacán. Entonces, lo que tú tienes en México es el producto de una delincuencia organizada, tres principalmente, que te acabo de mencionar, que compiten para capturar territorios, cometen actos de terrorismo para amedrentar al Estado y colocar a personal, a funcionarios que los protejan, y en el proceso de cometer actos de terrorismo, que por definición es actos de violencia contra la población civil, indiscriminadamente, población civil inocente, actos de violencia contra la población civil, para amedrentar al Estado, para condicionar al Estado a que haga algo o deje de hacer algo. Entonces, en el caso de Chihuahua, por ejemplo, es para que cambien a las autoridades municipales y coloquen a funcionarios que les respondan a ellos, ya sea el cartel de Sinaloa o el cartel de Jalisco en este caso. Entonces, eso se llama actos de terrorismo en cualquier sistema legislativo del mundo. Cuando grupos criminales cometen actos de violencia indiscriminados contra la población civil inocente, no tienen que asesinarlos necesariamente. Hacerlos bajar de un bus a balazos y incendiar el bus y causar terror en la población es un acto de terrorismo en sí mismo, con el fin de que el Estado los proteja a través del cambio de funcionarios, como en el caso de Chihuahua, como en el caso de Guanajuato. Eso se define como actos de terrorismo en la legislación internacional que México ha firmado y ratificado a través de las Naciones Unidas. Eso no es un invento mío, no es que yo lo defino así. Hemos escrito obras al respecto publicadas en México, Terrorismo y Delincuencia Organizada. Están publicadas, han sido vigiladas en la corrección académica de sus datos por colegas que han publicado la obra a través de UNAM, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un trabajo que ya llevamos desde el 2005 publicándolo junto a colegas. O sea, desde el 2005 nosotros advertíamos en varias publicaciones que si México no tomaba las acciones antimafia que venía tomando Brasil, Colombia, Rumania, Italia, la delincuencia organizada iba a crecer en cuanto a captura de territorios, captura de instituciones del Estado, autoridad social, autoridad política, iba a crecer económicamente en el sector legal de la economía a tal nivel que hoy México es uno de los principales exportadores de medicinas falsificadas a Europa y a Asia, cosa que la Fiscalía General de la República no tiene un solo caso, hasta donde yo sé, que me corrijan si quiero. O sea que hay una impunidad total. Olvídate del narcotráfico, de la cocaína, de la metanfetamina, de los opioides. No, olvídate, eso es un pedacito del negocio. Hoy es la delincuencia organizada mexicana, principalmente Sinaloa, pero cada vez más el cartel de Jalisco, se han transformado en multinacionales de los delitos más graves. Cuando tú exportas medicinas falsificadas, estás matando, asesinando a personas, estás causando muertes en otros países del mundo. Hoy el cartel de Sinaloa, que yo te mencionaba hace 7, 8 años, que estaba presente en 50 y algo de países, hoy está presente en 88 países. Ha crecido cada vez más. O sea que la delincuencia organizada en México no se ha combatido
no se está previniendo socialmente, y eso lo podemos demostrar en cualquier debate con cualquier persona que tú quieras. Esto es la ley de gravedad, no necesitamos ser demasiado expertos para poder probar que en México no se combate ni se previene. Se intenta llegar a una pax mafiosa al estilo del Partido Único de Estado, como lo que intentaba hacer, a sabiendas o no, no sé, Alfonso Durazo cuando comenzó con López Obrador. Se intenta controlarla a través de abrazos y no balazos, pero estos son grupos criminales que están pujando por un cartel cada vez más grande, Carmen. Medicinas falsificadas, falsificación de moneda, pesca ilegal a gran escala, donde en el 2018 publicamos en un artículo en una revista científica norteamericana, el Journal of Institutional Studies, que el cartel de Sinaloa controla verticalmente el mercado de la pesca en varias regiones de México. Eso lo publicamos hace 5 años, en 2017, perdón, Journal of Institutional Studies, con datos de 18 países. Entonces, esto ya se ha salido de control, lamentablemente, Carmen, y estamos en una situación donde ya el sistema político mexicano y su democracia están en jaque mate.